Bienvenido, amigo hermano, a este día número 24 de este reto 28 días en Hechos, encendiendo el legado. Y bien, estamos entrando en el capítulo número 24. Estamos a 4 capítulos de culminar este reto. Así que te animo a continuar y a no desistir. Amén. Vamos a entrar a la palabra en este capítulo, versículo número 14, y dice de la siguiente manera: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Vemos nuevamente al apóstol Pablo sufriendo persecución, sufriendo problemas legales ante reyes, ante tribunos. Y qué tremendo esto, porque meditaba en estas cosas y decía, bueno, ¿por qué Pablo fue tan perseguido, fue tan ofendido? ¿Por qué tuvo que pasar por tantos problemas legales? ¿Por qué estuvo en grandes situaciones como estas? Y ¿sabes qué pasa? Que si esto no hubiera ocurrido, nunca se hubiera podido predicar a los grandes reyes, a los grandes sacerdotes, a los grandes tribunos, a los grandes gobernadores. Él pudo llegar por medio de su tribulación y por medio de su defensa. Él pudo llegar a gente muy adinerada, a gente muy alta, puesta en alta estima, puesta en altos puestos, y él pudo predicarle la palabra por medio de la tribulación, que era el que él estuviera preso, el que él estuviera encarcelado, el que él fuera difamado, el que él fuera levantado falsos contra él. Ciertamente es más difícil ir a predicar a un hospital, por ejemplo, a los enfermos, si tú estás sano. Pero cuando uno pasa enfermedad y va a fuercitas a los hospitales y vas a buscar medicina, ¿verdad? Llegas y te topas con casos tremendos en medio de esa situación, a lo mejor para ti de aflicción porque tienes enfermedad, pero si no hubiera sido de esa manera, tal vez nunca nos hubiéramos parado en un hospital. Entonces, míralo de esta manera, como el apóstol Pablo sufrió persecución, y lo vemos aún defendiéndose del sacerdote Ananías y de este orador llamado Tertulo, defendiéndose de ellos porque le estaban levantando falsos testimonio, ¿verdad? Y vemos un principio de la importancia de una defensa basada en la verdad. Mira, cuando a ti te acusen injustamente, es de suma importancia que tú te defiendas con serenidad y con la verdad. Vemos a Pablo defendiéndose con una calma, con una tranquilidad, siempre apelando a la verdad y afirmando que no ha cometido los delitos del que se le acusan. Dice incluso en el versículo 11 que le dice al gobernador, a Félix: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Le está diciendo, yo no tengo tanto tiempo aquí como para haber hecho todo eso que me están acusando. Dice, de hecho Pablo estaba purificándose en el templo, que era un ritual de la ley. Sin embargo, él sabía que ya no era parte del pacto de la gracia, y él decide hacerlo por mera estrategia para poder llegar y que ellos vieran que no era un rebelde, que no andaba sin ley, que no andaba haciendo lo que le diera la gana. Porque incluso cuando lo acusan, dice en el versículo número 5: porque hemos hallado que este hombre es una plaga, le dijeron a Pablo, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Mira, qué tremendo. Pablo estaba siendo acusado de que les estaba dando otra doctrina diferente, de que no hicieran cosas. Sin embargo, él decía, yo estoy cumpliendo la ley, y ellos han visto que desde siempre yo he cumplido el pacto, yo he cumplido la ley. Y vemos aquí que le dicen cabecilla de la secta de los nazarenos. Me suena relevante porque hoy en día, ¿verdad?
vemos cómo la gente, a nosotros como cristianos, como hermanos separados, como se nos llama, a veces dice, no, es que es una secta. Y vemos este término de secta que desde la iglesia primitiva se les llamaba secta. Al mismo Pablo se le acusó de ser un hereje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había cambiado toda aquella religiosidad por una relación verdadera con nuestro Señor Jesucristo. Así que no te asombres si un día te llegan a decir que tú estás en una secta, porque mira, aquí en la palabra también a Pablo le llegaron a acusar de tal manera. Pero Pablo se defiende y dice en el versículo número 14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, dice, según su camino que ustedes están llamando herejía, esto que le están llamando herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Dice, yo no me cambié de chaleco, ¿verdad? Lo que pasa es que lo traía al revés, no lo había visto de esta manera. Tuve ese encuentro poderoso con nuestro Padre, y más que una religión, y más que una secta, y más que una herejía, esto es una relación verdadera, es conocerlo cara a cara. Decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos han contado de Dios, vivimos de una manera en que creemos verdaderamente en Dios, pero no lo conocemos. Conocerlo es saber qué le gusta, qué no le gusta, es ir al fondo de su corazón y tener esa relación estrecha. A veces no tenemos esa relación íntima con Él, simplemente de oídas lo habíamos oído, pero nuestro corazón no lo había experimentado tal y como debe de ser. Y el apóstol Pablo les dice en el versículo 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mira, la importancia de vivir en integridad. ¿Qué es integridad? Es que el enemigo no tenga nada de qué acusarte. Integridad es hacer las cosas correctas aún que nadie te esté viendo. Integridad es, por ejemplo, hacer el devocional sin copiarle las respuestas a mi compañero hermano que ya la subió al grupo de WhatsApp. Eso es integridad. Y decía el apóstol Pablo, yo siempre procuro tener mi conciencia limpia, mi conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, porque él quería ser un testimonio vivo. Vemos cómo el apóstol aprovecha esta defensa con Félix para proclamar y dar testimonio acerca de Cristo Jesús. Mira, en pleno juicio, en plenas preguntas, él empieza a testificar y a decirles que él ha conocido a un Dios verdadero, y empieza a predicarles la palabra, a hablarles acerca de la justicia divina, acerca del dominio propio y acerca de la venida del Señor Jesucristo. A Félix y a su mujer Drusila, en medio de su situación, en medio de sus cadenas, en medio de sus acusaciones, en medio de sus problemas legales, el apóstol Pablo sigue predicando a quien se deje. Me llama tremendamente la atención la reacción de Félix y su esposa Drusila, que dice que su mujer era judía, y Félix decide consultarle. Me hace pensar que Drusila estaba interesada en el Dios de los judíos. Mira qué interesante. Lo más interesante fue que se les predicó la palabra, que le mandaron a hablar a Pablo para que les predicase la palabra, y les predica de justicia, del dominio propio y del juicio venidero. ¡Qué tremenda la palabra que Pablo decidió predicarle a aquel gobernador, ¿verdad? Tremenda y dura, porque cuando nos hablan de dominarnos, ¿verdad? De dominio propio, de la ira venidera, pues como que no nos agradan mucho esos mensajes. Y este gobernador y su esposa como que sí estuvieron asombrados de la palabra que Pablo decía, y me lleva a pensar en que muchos hermanos, bueno, no sé si sean hermanos o no, ¿verdad? Pero muchas personas que llegan a la iglesia o incluso fuera de la iglesia, que tú les testificas y que se sorprenden, ¿verdad? Y dices, wow, qué grande es tu Dios, wow, qué poderoso, qué tremendo lo que hace ese Dios que me platicas, ese Dios de la Biblia. Y tú dices, qué padre, reaccionó muy bien, pero ciertamente no hay una respuesta favorable para con el Señor.
se resisten en su corazón a responder al llamado que el Señor les estaba haciendo. Creo conocer por qué Félix y su esposa batallaron un poquito para aceptar darle esa respuesta a nuestro Señor y entregarle su corazón, simplemente porque tenían una buena vida. Y me lleva a pensar a las personas que, entre comillas, les va aparentemente bien, que tienen un buen trabajo, tienen una buena economía, a lo mejor estable, tienen salud, y si no tienen salud, pues tienen el dinero para acceder a un buen médico, se llevan bien con su pareja, no sé, y que a veces como que sí reciben la palabra, pero no quieren abandonar su vida pasada, no quieren abandonar algo que para ellos funciona. ¿Para qué abandonar algo que funciona? Sería la pregunta de ese tipo de personas. Igual con Félix y su esposa, decidieron simplemente escuchar, y esa semilla que cayó tal vez nunca echó raíces profundas. Necesitamos echar raíces profundas, hermano, amigo. Necesitamos que nuestras raíces estén firmes, bien firmes y bien profundas, y que nada nos mueva de la verdad. Que ni aún las comodidades, ni aún los lujos, ni aún la paz aparente que tengas en tu hogar sea ese conducto para simplemente decirle al Señor: no, Señor, no quiero. Te rechazo el llamado. Félix, aunque impresionado por el mensaje del apóstol, pospone su decisión diciendo: cuando tenga tiempo te llamaré. No sabemos si el día de hoy sea nuestro último día, no sabemos si tengamos un año, si tengamos un mes, porque nadie sabemos cuándo habremos de morir. Así que no pospongas el responderle al Señor Jesucristo. No pospongas el hacer tu decisión por un Dios vivo, ya que esto nos puede traer consecuencias eternas. Y por último, vemos a Félix ya mandándole llamar una y otra vez a Pablo. Dice la palabra que le mandaba llamar y le mandaba llamar varias veces, y dice en el 26, me revela por qué. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Mira qué tremendo. También la corrupción y las mordidas desde la antigua, desde la iglesia primitiva, ya era parte del gobierno, ¿verdad? Dice la palabra que Félix estaba esperando ser sobornado, que Pablo le ofreciera dinero para poder ser libre. Mira, wow. Sin embargo, Pablo nunca accedió a eso. Hermano, amigo, me ha tocado desafortunadamente testimonios de personas que se dicen ser cristianas, y cuando los van a multar, que llega el tránsito y les dice: les voy a quitar el carro, acceden a dar una mordida. Cuidado con eso, hermanos. No manchemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo va a hacer, pues no diga que es cristiano todavía, porque aquella persona, ese oficial, ¿cómo va a creer en alguien que dice que su Dios es recto, que su Dios no hace la maldad, que su Dios es justo? Y él sí se permite corromper en la primera de cambio. Seamos fieles al Señor aún en los peores momentos, porque Dios, cuando tú le obedeces, Él te bendice. Entonces no manchemos el nombre del Señor, no lo manchemos, y mantengamos íntegros en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos, hermano, el nombre de Cristo ha estado manchado y ha sido manchado por personas que se dicen ser cristianas y no actúan como cristianos, porque las personas en el mundo allá afuera saben, tienen una lista enorme de cómo tú y cómo yo debemos de comportarnos por el simple hecho de llamarnos cristianos. Entonces, si tú vas a seguir a Cristo, has decidido seguir a Cristo, mantente íntegro en toda tu manera de ser, así como el apóstol Pablo dijo: yo no me defiendo con sobornos, yo no me defiendo en falsedad, yo me defiendo con la verdad, en integridad. Aprendamos este principio poderoso de parte del apóstol. Y sin más, quiero llevarte al versículo para memorizar, que es 24:16, y nos habla de esto mismo.
Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Así que procuremos, hermano mío, tener esa conciencia limpia ante Él y ante los hombres. Amén. Pues muchas gracias por vernos, por sintonizarnos en este capítulo número 24. Te invito a que nos dejes un like, a que nos dejes un comentario. Son de bendición leerles. Le quiero mandar un fuerte saludo hasta Buenos Aires, Argentina. Ahí nos están viendo. Un saludote, un abrazo. Les amamos en el Señor y oramos al Señor por ustedes para que el Señor haga la obra y encienda ese legado que nos ha dejado, que vuelva a arder en nosotros ese fuego del Espíritu Santo. Compártenos y nos vemos muy pronto. El Señor les bendiga.